Dios te bendiga, amado hermano y hermana en Cristo Jesús. Soy el hermano Martín. Te traigo una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Amén. En esta vez, hermano, vamos a hablar acerca del bautismo. ¿Cuál es la forma correcta en la cual yo debo bautizarme para pertenecer al pueblo de Dios? Amén. Vamos a aprender de acuerdo a las escrituras. Amén. Gloria a Dios. Primero vamos a hablar de Juan Bautista, que fue el primero que vino bautizando. Amén. Juan Bautista bautizó antes que el Señor Jesucristo. Amén. Y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Gloria a Dios. Vamos a verlo aquí en el libro de Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 3, versículo 13. En adelante dice el Señor así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas él se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumpla toda justicia de Dios. Entonces le dejó, y Jesús después fue bautizado. Subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Hermano, debemos entender esto, hermano, que Juan Bautista, gloria a Dios, aleluya, es un profeta de Dios. Amén. Un profeta de Dios que Dios eligió para preparar el camino del Señor Jesucristo, para que se presentara por primera vez a Israel como el Mesías o como Cordero de Dios. Y Juan Bautista vino bautizando por orden de Dios, porque a través del bautismo se iba a dar a conocer el Mesías. Amén. Entonces, ¿cómo se cumplió esto? Se cumplió el día que el Señor Jesucristo se acercó al Jordán, donde Juan Bautista bautizaba a los israelitas y les decía que se arrepintieran de su pecado y se convirtieran de sus malos caminos. Un día el Señor se acercó a Juan en el Jordán y le dijo a Juan Bautista: Bautízame, vengo para que me bautices. Y Juan, cuando vio al Señor, dijo: He aquí el Cordero de Dios entre vosotros, el que quita el pecado del mundo. Yo a la verdad, dice, bautizo con agua para arrepentimiento y perdón de pecados, pero Él es antes que yo. Amén. Cuyas nudos de sandalia no soy digno de desatar. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y el Señor Jesucristo se acercó a Juan y le dijo: Bautízame. Juan le dijo: Señor, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí para que yo te bautice. Y el Señor le dijo a Juan algo: es necesario que me bautice para que se cumpla toda justicia de Dios. ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo? No era presentarse solamente como Mesías ante el pueblo de Israel, sino presentarse como un pecador más, igual que tú y yo, para que se cumpla la justicia de Dios. Amén. El Señor está demostrando humildad ante el Dios eterno, ante su Padre, poniéndose como nosotros, uno más, que necesitaba arrepentirse. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo fue bautizado, hermano. Amén. Por el bautismo de Juan. Gloria a Dios. Y si yo te pregunto a ti, o tú me preguntas a mí: ¿es correcto bautizarme en el bautismo de Juan? Tú me preguntas a mí eso, yo te diría a ti: ¿es correcto en el bautismo que Jesús se bautizó? ¿En nombre de quién se bautizó Jesús? ¿Qué me respondería? Piensa. ¿Quién envió a Juan a bautizar? ¿Fueron los sacerdotes? ¿Los fariseos? ¿Quién fue el que envió a Juan? El que envió a Juan fue el Altísimo, que está allá, en los cielos. Ese envió a Juan a bautizar. Y ese Juan fue el que bautizó al Mesías. Entonces, ¿por qué yo me voy a atrever que el bautismo de Juan no vale
y no es válido en su tiempo, para lo que fue llamado, para que se manifestase el Hijo de Dios. Amén. Para demostrar que Dios es justo y sus juicios son verdaderos. Y también para perdón de pecado y para que uno se convirtiese y confesase las faltas delante del Señor. Pero Juan vino predicando a los judíos y entre esos judíos estaba Jesucristo. Entonces el Señor fue bautizado por Juan. Yo no tendría ni autoridad ni tendría la verdad en mi boca al decir que el bautismo de Juan no vale o no es correcto si mi propio Salvador se bautizó en el bautismo de Juan. Ven, y no quiere decir que el bautismo era de Juan, no era de él, porque fue otro el que envió a Juan a bautizar, fue el Eterno, el Altísimo. Juan vino bautizando en el nombre del Altísimo y Jesús fue bautizado en ese bautismo. Así que, hermano, en su tiempo, en su ministerio, ese bautismo es aprobado por Dios y válido delante del Señor. Cuando el Señor Jesucristo hace la pregunta, gloria a Dios, acerca, gloria a Dios, del bautismo de Juan, amén. Cuando Jesús le preguntaron, los sacerdotes y ancianos, que con qué autoridad el Señor hacía esas cosas, y usted puede leerlo en Mateo 21:25. El Señor les preguntó a ellos, si ustedes me responden con qué autoridad yo hago las cosas, ustedes primero respóndanme que si el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres. Entonces ellos se quedaron pensando entre ellos y si decimos que el bautismo es de Dios, Él nos va a responder. Entonces, ¿por qué no le creíste a la predicación de Juan si era de Dios? Y si decimos que es de los hombres, temían al pueblo porque Juan era un gran profeta entre el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús. Era un profeta reconocido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Señor Jesucristo le hizo esta pregunta porque los hombres actuaban carnalmente, sin discernir los designios de Dios y los planes de Dios de salvación. Amén. Y se atrevían a hacer preguntas que no deberían de hacer, como con qué autoridad el Señor hacía las cosas. Ellos eran atrevidos, como muchos hoy en día son atrevidos que hacen preguntas que no deberían ni de hacerlas. Amén. Entonces, hermano, viendo bien, hermano, que el Señor Jesucristo hizo esta pregunta: ¿el bautismo de Juan es de Dios o de los hombres? Yo te pregunto a ti, ¿el bautismo de Juan en el tiempo que él vivió y predicó era de Dios o de los hombres? Te hago la misma pregunta. Entonces, si tú me dices que el bautismo es de Dios, entonces ¿para qué yo voy a decir que el bautismo de Juan no fue válido o no es válido? ¿Quién soy yo para decir eso si el bautismo de Juan fue enviado por Dios? Ahora, cuando hablo del bautismo de Juan, en su tiempo, en su ministerio, tuvo validez, pero ya después nosotros, que somos cristianos, que ya conocemos el ministerio de Cristo, que Él fue bautizado, ahora nosotros somos bautizados en el nombre del Señor Jesús, porque nosotros fuimos llamados ya después del ministerio de Cristo, ya teniendo conocimiento de Jesús y de su ministerio. Al igual que el Señor Jesús, tenemos que cumplir ese mandamiento de ser bautizado en las aguas. Bautizado en las aguas, ¿para qué? Para que se cumpla toda justicia de Dios, como dice Jesús. Porque Dios todo lo encerró bajo pecado. Amén. Todo lo encerró bajo pecado. Entonces ahí se cumple la justicia de Dios, donde yo confieso con mi corazón: Señor, soy pecador y reconozco que necesito cambiar. Y tú eres Dios, Señor, y tú me puedes perdonar. Entonces quiero bautizarme para recibir el perdón tuyo y para ser limpiado. Amén. Entonces, hermano, eso era ese es el bautismo de las aguas, hermano. El bautismo de las aguas es para confesión y perdón de pecados. Amén. Pero ahora que somos bautizados en las aguas en el nombre del Señor, ya no con el bautismo de Juan, sino con el bautismo del Señor Jesucristo, porque tenemos conocimiento del ministerio del Señor.
Antes no se tenía conocimiento del ministerio del Señor cuando venían y eran bautizados por Juan. No se sabía nada del Mesías ni de Jesucristo. Pero una vez que se dio a conocer a Jesús en su ministerio y en todas las regiones, Pablo lo demuestra en el libro de los Hechos. Amén. El libro de los Hechos, aquí Pablo habla, Hechos 19, que aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis en Jesús? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo de Dios. Entonces le dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Y ese pueblo que Juan les predicó era un pueblo hebreo, un pueblo judío, cuando el evangelio no había venido a los gentiles. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y dice que cuando ellos oyeron esto, entonces ya conociendo el ministerio de Cristo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios cuando Pablo puso las manos sobre ellos y oró por ellos. Ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora aquí viene una pregunta: ¿en qué nombre, cuál es el nombre correcto en el que yo debo bautizarme? ¿En el nombre de Jesús? ¿O en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuál es lo correcto? Amén. Gloria a Dios. Dice la gran comisión. Amén. La comisión que Dios da para predicar a todas las naciones. En el libro de Mateo 28, 19, dijo: por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo te hago una pregunta: ¿el apóstol Pablo cumplió o no cumplió el mandato de Jesús, bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios? Claro que cumplió con ese mandato. Claro que cumplió con ese mandato, hermano. Ahí habla claramente que cuando ellos recibieron el bautismo en las aguas en el nombre de Jesús, dice que también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? No es el Padre. No procede del Padre el Espíritu Santo. No fue el Padre el que habló cuando descendió en forma corporal como paloma en el bautismo de Jesucristo, diciendo: este es mi Hijo amado en el que yo tengo complacencia. Ahí hizo acto de presencia el nombre del Señor, hizo presencia el Espíritu Santo, llenándolo de su poder a esos hombres de Éfeso, que eran primero discípulos de Juan, pero después siguieron a Jesús bautizándose y recibieron el bautismo del Espíritu Santo en el nombre del Señor. Entonces, Pablo ahí cumplió la gran comisión que habla en Mateo. Amén. Ahí Pablo cumplió la gran comisión que habla en Mateo, hermano. Amén. Que dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándole en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el mismo. No es diferente uno del otro. En los hechos hizo presencia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahí hicieron presencia. En el libro de los Hechos, donde habla que Pablo bautizó a estos hombres en Éfeso. Amén. Ahí estaba la presencia de ellos. Amén. Dios manifestado como Jesús, como el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el bautismo que nosotros debemos de adoptar es el bautismo de la gran comisión, como se nos encomendó. Amén. En Mateo 28. Ese fue el mandato de Jesús. Amén. Usted no me puede decir que el bautismo
correcto solo es en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si es en el nombre del Señor Jesucristo el bautismo solamente, ¿cómo esa persona entonces va a recibir el bautismo del Espíritu Santo? Si yo digo, no, el bautismo solo es en el nombre de Jesús, entonces, ¿cómo voy a recibir el bautismo del Espíritu Santo si solo creo en Jesús? ¿Cómo? No dice que Pablo, después que los bautizó en el nombre de Jesús, puso la mano sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿No ese es el bautismo del Espíritu Santo? ¿No se está mencionando ahí al Espíritu Santo? ¿No es el Espíritu Santo que procede de Dios Padre? ¿No se está cumpliendo ahí la gran comisión? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí se está cumpliendo la gran comisión, es lo mismo. Amén. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado, hermano. Hay que entender que uno, hermano, debe de ser guiado por Dios. Amén. Ahora, yo como hombre de Dios no puedo invalidar el ministerio de Juan. El ministerio de Juan, hermano, es el ministerio más fuerte y más poderoso que ha existido en la tierra. Primero el Señor Jesucristo, pero Juan fue el que preparó el camino para que el Mesías se diese a conocer entre los israelitas. Juan fue el hombre escogido por el mismo Dios. Amén. Gloria a Dios, como está escrito aquí en el libro de San Lucas 7:27, donde el mismo Señor habla de Juan y dice: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, ni lo habrá, dice, después de él. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ven, dice que todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron al Señor hablar, testificaron a Dios y se bautizaron con el bautismo de Juan. Ven, imagínense que a través de la prédica de Jesucristo, el bautismo de Juan todavía tenía validez delante de Dios y delante de los hombres, porque aceptaban que lo que Jesús hablaba acerca de Juan era verdadero. Ven. Entonces, hermano, si el mismo Señor Jesucristo se bautizó en el bautismo de Juan, ¿quién soy yo para decir que el bautismo de Juan no tiene validez? ¿Quién soy yo? ¿O quién es usted para que diga que el bautismo de Juan no tiene validez? Claro que tiene validez. Si en ese bautismo fue que se bautizó el Señor Jesucristo. Ahora, el bautismo de Juan no es que él bautizó por su voluntad, o porque dice, no, yo voy a bautizar en mi nombre, yo voy a ir y bautizar que nace en mi corazón. No. Dice la palabra de Dios que Juan recibió una orden y preparar el camino del Señor. Y una de las cosas que Juan preparó fue el bautismo en las aguas. Así como Juan bautizó a los hombres, así también tenía que nosotros ser bautizados en las aguas en el nombre del Señor. Amén. Entonces, hermano, gloria a Dios. Usted sabe que Dios es uno. Amén. Y se manifestó como Padre, como Hijo, y ahora está como Espíritu Santo entre nosotros. Dios es uno, no son tres, es uno solo. Pero se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y Él está entre nosotros. Amén. Entonces, hermano, por eso les digo, hermano, tengamos cuidado, respetemos el ministerio de Juan. El ministerio de Juan fue un hombre grande delante de Dios. Yo diría, hermano, que los dos personajes más importantes de la historia de la cristiandad hasta nuestros días, los dos personajes más importantes son nuestro Señor Jesucristo y Juan Bautista, hermano, donde inició una nueva era para la humanidad, tanto para los judíos como para los gentiles, para toda raza, hermano. Y a causa de ese evento grande que hubo, decidieron a conocer esos dos grandes ministerios. Vino nuestra salvación y el conocimiento de Dios. Jesús dijo, Padre, he dado a conocer tu nombre, he hablado en tu nombre, glorifícame con aquella gloria que tuvimos desde el principio, antes la fundación del mundo. Así como yo te he glorificado aquí en la tierra hablando en tu nombre, glorifícame, Padre. Amén. Entonces, hermano,
Dios es uno, no son tres. Dios es uno solo. Amén. Se manifiesta como Padre y como Hijo y como Espíritu Santo, y no son tres personas, es uno solo. Dios es uno y es Espíritu. Jesús lo dijo, Dios es uno y es Espíritu, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cree en Dios, también cree en mí, dice el Señor, porque yo de Él procedo. Jesucristo procede del mismo Dios. Salí de Dios, regreso a Dios. Salí de Dios, a quien vosotros llamáis Dios, vuelvo a Él. Jesús salió del Espíritu y volvió al Espíritu. Amén. Y ese Espíritu es Dios. Amén. Cuando el Espíritu venga sobre vosotros, sabréis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Todo lo que el Padre tiene es mío, dice el Señor. Por eso dije que Él tomará de lo mío y os hará saber a vosotros. Oiga lo que dice Jesús. Todo lo que el Padre tiene es mío. ¿Sabe qué está diciendo Jesús? Todo lo que el Espíritu tiene es mío. ¿Se dio cuenta? Dios es Espíritu, es su Padre. Amén. Entonces, uy, hermano, que siento la presencia de Dios, hermano. Siento el poder de Dios, hermano. Fuerte lo siento, hermano. Oh, Dios poderoso. Ama, Sama, Kai. Ama, Soma, Kaya. Ama, Sama, Kisama, Suma. Qué tremendo, hermano. Oh, gloria a Dios. Hermano, ya sabe, lo importante después de ser bautizado en las aguas es perseverar hasta el fin. Persevere hasta el fin. En la fe, en el amor, la esperanza. Guárdese para Dios, limpie sus vestiduras. Límpiese de cualquier contaminación que lo esté contaminando como hijo de Dios e hija de Dios. Límpiese. Prepárese porque el Señor está a las puertas. He aquí hoy un clamor, el esposo viene, salí a recibirle. Y las que están apercibidas, dice, prepararon sus lámparas con aceite. Amén. Y fueron a recibir al esposo. Y el esposo las recibió. Así. Es lo importante. Usted creyó en Jesús y fue bautizado. Amén. En las aguas. Y fue renovado a través de su Espíritu, del bautismo del Espíritu Santo. Permanezca en ese bautismo. Permanezca en esa presencia de Dios. Permanezca. Avive el fuego del Espíritu en su vida. Haga que ese fuego arda dentro de usted todos los días. No se desanime. No se aburra de adorar a Dios. No se aburra de orar, de clamar. No se canse. No se canse. Amén. Porque el Señor está a las puertas. A usted y a mí nos tocó vivir los últimos tiempos. Y este estudio yo lo di no con el afán de criticar al que se bautiza en el nombre de Jesús o en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque para mí en lo personal el uno y el otro tienen la misma dirección. Ven, que es arrepentimiento y confesión de pecado. El bautismo de las aguas es para eso. Ven, y viene el bautismo que es mayor que ese, que es el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo, ¿sabe quién lo da? El mismo Jesucristo, el que está a la diestra de Dios. Él mismo, el que derrama de su Espíritu sobre toda carne, para que se cumpla lo que Él dijo por el profeta Joel. Y derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Jesucristo es el cuerpo corporal de ese Dios que usted y yo no vemos, pero que sentimos. Jesucristo es el cuerpo que Dios preparó para Él. Es el cuerpo corporal de Dios.
donde habita toda la plenitud del Altísimo dentro de Jesús, porque Dios es espíritu, hermano. Dios es espíritu, y Él puede estar allá en el trono, y Él está aquí conmigo, oyéndome lo que yo hablo, y Él está allá contigo, detrás de esta computadora, atrás, viéndote a ti cuando escuchas y aprendes de Él. Dios está debajo de la tierra, ahí donde están los encarcelados, donde están los que están en el abismo, ahí está Dios también. Dios está allá, donde está Leviatán, en las profundidades del mar. Ahí está Dios. Ven, está en la luna, está en el sol. En todo lugar está Dios, es omnipotente. Ven, es omnipotente, Él está en todo lugar. Está en las montañas, está en los ríos, está en los mares. Una palabra de Él que abra de su boca, que el mar haga algo y el mar obedece porque Él está ahí. Dios le da la orden a tu corazón que se detenga y tu corazón se detiene. Ven, porque Él es el Altísimo. Entonces, hermano, además de ser bautizado, algo más importante, persevere. Persevere. Porque usted, aunque haya sido bautizado en las aguas, amén, y no persevera hasta el fin, no va a ser salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo, lo dice San Marcos. El que persevere hasta el fin, no está diciendo el que crea y ya, y se bautizó y ahí quedó, siguió practicando las cosas del mundo. Si usted fue llamado para ser renovado a través de la palabra, y usted no obedece esa palabra, no quiere obedecerla, no ha sido renovado. Para yo ser renovado tengo que creer y abrir mi corazón y dejar que Dios gobierne con su palabra dentro de mí para que se cumpla lo que Él dijo. Y escribiré mis leyes y mi mandamiento en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Les llamaré hijos. Les llamaré hijos si hacen lo que yo les pido, dice el Señor. Entonces, hermanos, limpiémonos de toda inmundicia. Limpiemos nuestras vestiduras todos los días de aquello que nos pueda contaminar, ya sea una contaminación espiritual, ya sea una contaminación de la carne. Amén. Limpiémonos. Limpiémonos, hermanos, y permanezcamos firmes. No nos cansemos de orar, de ayunar, de hacer vigilia. No nos cansemos de participar de las actividades dentro de una congregación. No nos cansemos, hermanos, de alabar a Dios. No nos cansemos de leer la Biblia, de doblar rodillas esperando al Señor. Usted sabe que yo, antes de acostarme, le digo al Señor, Señor, antes de acostarme, antes de cerrar mis ojitos, si tú vienes mientras yo estoy dormido, acuérdate de mí, Señor, de llevarme, y a mis hijos, y a mi esposa. Son mis palabras, y cuando me levanto, hablo las mismas palabras con el Señor. Primero le doy gracias por el nuevo día. Y después le digo, Señor, si vienes durante el día, acuérdate de mí, de llevarme. Y perdóname, Señor, todos los días, límpiame con tu sangre. Con tu sangre, límpiame. Y Él lo limpia a uno, hermano. Pero uno tiene que ser honesto con uno mismo. No ande discutiendo por doctrina de bautismo, hermano. No discuta por eso. Ven, no discuta. Porque el bautismo de Juan y el de Jesucristo en las aguas son para arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Y el bautismo que el Señor Jesús ya nos trajo, Él, el Señor, que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Que es mayor, que nos llena del Espíritu, del poder de Dios, nos llena de Dios. Usted y yo somos templos de ese Dios. Amén. Pero debemos de hacer lo que ese Dios nos pide. Sujetarnos. Sujetar nuestro espíritu, sujetar nuestra carne a toda obediencia a Dios. Obedecer a Dios en lo que Él nos pide. Día a día lo que Él nos pide. Amén. Y no ignorar sus palabras. Bueno, hermano, ya hablé contigo. Que Dios te bendiga. Soy el hermano Martín. Amén. Que ha estado contigo compartiendo esta palabra.
Espero que sea de bendición para ti. Llénate del Espíritu de Dios. Llénate del Señor. Limpia tu vestidura. Guárdate para Dios. Porque el Señor está a las puertas. El esposo está a las puertas. Y nadie lo va a detener. Nadie. Que Dios te bendiga. Que la gracia del Dios Todopoderoso esté contigo. Amén.